Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a las 16 curules para las víctimas, que fueron parte fundamental de los acuerdos de La Habana de Juan Manuel Santos. La polémica está servida y el país dividido. Recordemos que en las urnas ganó el no, pero en una jugada con cara de proposición en el Congreso, Juan Manuel Santos y sus alfiles le torcieron el cuello a la democracia y les importó 5 que hubiera ganado el no porque impusieron el sí. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Soy el primero en reconocer este resultado. Pues este punto de los acuerdos revivió. La Corte Constitucional lo revivió, el Congreso lo aprobó y solo falta que el presidente Duque lo firme. El tema levantó ampolla. Esto dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez en su cuenta de Twitter. Para el plebiscito apelaron a manipular víctimas, aún así ganó el no. Estas 16 curules fueron definidas en La Habana para que FARC las imponga. Un referendo que reduzca el Congreso y garantice los derechos de las víctimas. Y desde la otra orilla y principal interesado, Juan Manuel Santos dijo que las curules de las víctimas son otro paso para que sus voces silenciadas por los fusiles durante años puedan ser oídas y sus derechos restablecidos. Pero ojo, vean quién más apoya a Santos. Por supuesto, los ex-FARC que están hoy en el Congreso con las curules que les regaló Santos. Esto dijo el confeso asesino del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y hoy senador de la República, Carlos Lozada. Congreso revive 16 curules de paz. Gracias al acuerdo de paz, las víctimas estarán entre 2022 y 2030 en el legislativo. Mesas directivas, Senado y Cámara hicieron anuncio después de audiencia pública. Hoy se hará un acto simbólico para enviar el acto legislativo a Casa de Nariño. Y Griselda Lobo, Sandra Ramírez, la excompañera sentimental de Tiro Fijo. Hacen muy mal los congresistas del Centro Democrático al estigmatizar las 16 curules de la paz, afirmando que son para las FARC. En un año preelectoral le ponen una lápida en la espalda a las víctimas que aspiren a estos puestos. Las curules son para todas las víctimas del conflicto armado. Y Rodrigo Londoño, en otrora Timochenko. Las curules de paz garantizarán la voz de las víctimas en el Congreso de la República. Así se fortalece la democracia y, sobre todo, se repara a quienes sufrieron la cruenta confrontación. Bienvenidas las víctimas al Congreso y que jamás se repita la historia de horror. Pues blanco es, gallina lo pone. ¿Las curules son para las FARC o son para las víctimas de las FARC? Esto dijo el senador petrista y santista y en otro tiempo también uribista, Roy Barreras, aquí en Vicky en Semana. Nosotros creamos la ley de víctimas en el 2011, la creamos, yo mismo fui coautor, y nosotros creamos el marco para la paz y creamos las curules para estas víctimas. Hemos hecho cosas, ustedes no han hecho nada sino atravesarse y negar a las víctimas. Yo la apoyo, si usted presenta ese proyecto, aunque se le hizo tarde porque le quedan pocos meses en el gobierno, pero debieron haberlo hecho, ¿por qué no lo hicieron? Háganlo. No, es que yo no estoy en el gobierno, senador Roy Barreras, yo estoy en el legislativo y presentamos la ponencia. Yo pensé que estaba en el gobierno. Y usted, esa sí es una las noticia. votó todas negativas. No, yo hago parte de la ramada legislativa, senador Roy. Pero usted no es del Centro Democrático, el partido de gobierno, porque yo sí hice parte y hago parte del gobierno Santos y lo defiendo en su legado. Siquiera, para que le podamos pagar la Duque, cuenta de o lo va a cobro negar. los criminales de lesa humanidad en el Congreso. Y la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Están engañando a las víctimas, Vicky, porque le dicen que estas son curules para las víctimas. 5 millones de desplazados no pueden participar en esas curules a menos de que decidan irse y sean desplazados de esos solo 167 municipios. Es una idea rarísima de que en Colombia las víctimas solo están en 167 municipios. Que qué curioso, son los municipios donde las FARC no salieron, senador Roy Barreras. Tienen presencia hoy armada a través de sus disidencias. Claro que salieron. Y las reemplazaron los narcos. No salieron. Ahí están las... Bueno, sí, yo siempre dije que Santrich era narco y que Márquez era narco. Usted decía que no. Ahí están esos narcos que se llaman FARC, están en esos territorios y van a impedir
que la gente pueda participar. Entonces eso vamos a terminar con unas curules que van a estar Paloma, con gente afín a esos grupos armados. En medio de la polémica salió al paso el presidente Iván Duque y dijo que el presidente del Senado, la presidenta de la Cámara cumplan también con su deber, con el trámite que les corresponde, nosotros haremos el nuestro. Eso en lo que tiene que ver con el trámite. Pero lo más importante, creo yo, es que como país realmente garanticemos que esas curules sean para las víctimas, para las personas que tantos años fueron laceradas por el terrorismo. Lo cierto es que es difícil creerle a Santos y a sus camaradas, digo, alfiles, porque para lograr que aprobaran el plebiscito dijeron muchas mentiras, como que los guerrilleros no iban a quedar en la impunidad, que no les iban a regalar curules en el Congreso, que dirían la verdad, que repararían económicamente a las víctimas, que entregarían las rutas del narcotráfico y que por supuesto no volverían a cometer ningún crimen. Así como Santrich. Entonces ahora un Roy que diga que las curules no son para las FARC, pues genera muchas dudas, porque el país sabe que coger a los santistas en una verdad es bien difícil. Al final es cómo, por qué y para qué se llega al Congreso de la República. En una democracia representativa, las curules no se heredan ni se regalan, se ganan en las urnas. La decepción con la paz forzada es que el Congreso se convirtió en el premio que se les dio a quienes torcieron, amenazaron y perturbaron el Estado de Derecho. Además de robar, matar, secuestrar, atemorizar a Colombia. Y es que ese es precisamente el pasado de las FARC. Y pues qué pena, después de tantos goles y torcidas del cuello a la democracia, pues es normal que muchos desconfíen, ¿o no?